Sin duda un gozo del Señor que podamos cantar estas maravillas que Dios obra grandemente en personas como este himno que tiene años y en el transcurso de los años se ha estado cantando de distintas maneras. Eh, el Ministerio de Gracia Soberana español sacó una versión nueva. Y de verdad, cada día que podemos conocer a ese Dios maravilloso que nos da de beber de esa agua que nuestra sed necesita, es maravilloso cómo Dios obra en autores como ellos. Y esta traducción, que no sabemos cómo estuvo desde el original, pero esta traducción igual a mí me encanta y es maravillosa, porque son verdades que podemos tener cuando abrimos la palabra de Dios, que verdaderamente en nuestra Biblia, en la palabra que Dios nos dejó, podemos encontrar esa fuente, esa agua que nuestra alma necesita y puede ser saciada. Y a Dios gracias por ello. Tengo tres problemas, hermanos, y quiero que me ayuden a orar por esos tres problemas que tengo. Una, está adornado y está bien bonito, ¿a poco no? Para el día de mañana. Y probablemente, mientras estemos exponiendo la palabra de Dios, empieces a fijar en los textos y te pierdas. Te empiezas a fijar en la simetría que hay, en los vídeos que se ven bonitos, por cierto. ¿A poco no? Voltea, sin problema, voltea. No, y es que es lo que quiero, que ahorita aprecies lo que nuestras maestras hicieron y toda la colaboración que estuvo ayer trabajando, para que cuando abramos la palabra no tengas ninguna distracción. Y esa es una de las cosas que quiero pedirte, que Dios nos ayude a que a través del ruido podamos ser sensibles y que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Estamos convencidos que es el que hace la obra, es el que hace, el que nos dicta nuestra alma las cosas que tenemos que poner atención. Entonces, si de repente te distraes y empiezas a contar cuántos lobos hay, pídele a Dios que te ayude en ese momento, ¿vale? La siguiente es que los pequeñitos se quedan con nosotros. Y anoche le estuve pidiendo a Dios cómo podríamos ahí encauzar también el mensaje para los pequeñitos. Una vez que están con nosotros, cómo podemos ahí para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Nuestro hermano Gama el día jueves nos exhortaba en cuanto a ser como niños. Y es que verdaderamente el hecho de que cómo percibe el evangelio un niño es maravilloso, y eso solamente lo hace Dios. Y la tercera es que me dieron 20 minutos. 45 minutos. ¿Sí o no todo está en contra de la predicación? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿va? Padre, te damos gracias porque nos reunimos como un cuerpo tuyo, pensando en que al abrir tu palabra podemos encontrar esa fortaleza de lo que nuestra alma pide. Y necesitamos de tus verdades, porque no tan solo hoy tenemos mucho ruido, sino toda nuestra vida está llena de ruidos. Ayúdanos, Padre, a poner atención y poner discernimiento a las cosas que podemos leer y meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa de transformación. Y si hay alguien que aún no ha
captado la idea principal de tu evangelio, Padre, que de una vez pongas en él, en ella, esa pasión por conocerte y saber quién eres. Úsame, Padre, te pido que tú me ayudes en las palabras y que seas tú el que obres maravillosamente a través de tu exposición, de esta exposición de la palabra. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿En dónde estamos? Apocalipsis, Génesis, Filipenses. Ya tuvimos dos exposiciones muy maravillosas que despegar del lugar de Tesalonicenses, despegar, o a lo mejor no tanto del lugar de Tesalonicenses, sino más bien despegar de Tecamachalco e irnos y trasladarlos a Tesalonicenses, no, a Filipenses, perdón, corríjanme por favor. A Filipenses nos va a llevar un buen de tiempo. Y el tercer punto por el cual mi yo está batallando es contra el tiempo. Sobre todo porque desde que el apóstol Pablo llegó a Filipenses, por cierto, ¿se acuerdan? Íbamos a leer Hechos, pero me acordé que nuestro hermano Heriberto dejó esa tarea que le llamamos Hechos. ¿Se acuerdan? ¿Hechos qué? El contexto de Filipenses está en Hechos ¿qué? Recuérdenles. Hechos 16, exactamente, Hechos 16. Y una voz le dijo a Pedro que pasara a Macedonia, que pasara a Pablo, gracias. A Pablo le dijo que pasara a Macedonia. Y el primer lugar donde llegó a Macedonia fue precisamente Filipos. Llega el apóstol, y no voy a detener porque sí está extenso, lleva unos minutos ahí leer el pasaje. Llega a Filipos y empieza a ver el movimiento y empieza a planear el apóstol cómo exponer el evangelio. Y lo primero que se encuentra fue ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a quién? A una mujer y muchas alrededor de ellas, que se llamaba ¿qué? Lidia, y que estaban congregadas ¿con qué propósito? Orando. A partir de ese momento, hasta este instante que Pablo escribe a Filipenses, tardaron aproximadamente 10 años. ¿Te das cuenta? El otro problema que tengo de exponer un tema que abarca 10 años, ya llevo 10 minutos. Pero empecemos. ¿Cómo podemos reconocer una iglesia? ¿Cómo podemos reconocer cuando Dios está obrando en una iglesia? Podría ser que te des cuenta por la feligresía. A lo mejor de repente llegaste y viste, hay mucha congregación, creo que estoy en el lugar correspondiente. O buscaste otra y no había feligresía y entonces dijiste por intuición visual, dijiste esta no es. O porque tienen muchos ministerios en que ocuparse, grandes eventos, por ejemplo, ahorita escuelita bíblica. O inclusive la catalogas una buena iglesia como tiene buena música, tiene una organización que luego se ve desde que lo reciben hasta donde los llevan a su asiento con una bienvenida así muy bonita, muy acogedora. Y de repente empiezas a sentarte y encuentras un ambiente así muy agradable. Y escuchas la predicación y al predicador lo oyes muy elocuente. Y ves las instalaciones y dices, creo que estoy en el lugar correspondiente.
De repente dicen, los niños pueden subir a sus lugares. Tiene departamentos, tiene lugares donde mandar a mis hijos. Y creo que eso es muy normal porque estamos muy inmersos en esta vida donde todo es visual. De hecho, ¿por qué las redes sociales tuvieron éxito? Porque son visuales. Porque son visuales. Somos personas que somos muy visuales. Pero Dios observa aquello que solamente Él puede producir. Fíjate, escucha esto, porque en esto va a estar enfocado el mensaje. Y te repito, Dios observa aquello o una iglesia que solamente Él puede producir. Solo Él puede producir. Ni siquiera los organizadores, ni siquiera los líderes pueden hacer. Solamente Él puede producir. De modo que si queremos saber cómo luce una iglesia, tenemos que preguntarle a Dios cómo está obrando en esa iglesia. Inevitablemente tenemos algunas preguntas y unas preguntas donde pueden aterrizar meramente a nuestra vida. Y ahí es donde quiero que pongas atención, porque voy a estar aplicando inmediatamente el texto. De hecho, se presta, es muy agradable. Y la pregunta que se desglosa después de observar una iglesia: ¿cómo puede verse esa obra también en mi vida? O sea, en otras palabras, ¿cómo está operando Dios en mi vida? ¿Y por qué lo digo? Porque hay un pasaje que personalmente le he pedido a Dios perdón porque lo he ocupado de una forma no correcta. Y ya cuando uno estudia el pasaje, uno dice, qué lejos estaba uno de ese pasaje. Y el pasaje precisamente es el 6, estando persuadidos. Ya estamos en Filipenses, ya estás con tu Biblia. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Yo creo que muchas. Y creo que inclusive a lo mejor hasta tú te la has dicho. Y en base a esto de obra, quiero dividir este tema en tres partes. Me tocó exponer del versículo 3 al 8. Y sinceramente, no creo que lo agotemos, pero que Dios nos ayude, ¿vale? ¿Qué es lo que veremos esta mañana? ¿Cómo la obra soberana de Dios transforma el corazón del creyente? Otra vez, ¿cómo la obra soberana de Dios, Dios soberano, Dios el que está en su trono, gobierna y transforma el corazón del creyente? Y Pablo lo desarrolla en 3 puntos. Y si estás anotando, quiero dictarte 3 puntos. El primero es: la obra de Dios llena el corazón de Pablo de gratitud. O sea, la obra que Dios manifiesta a una iglesia lo llena de gratitud. El punto 2, la obra de Dios llena el corazón de Pablo de confianza. Y hay una confianza que debe reposar el cristiano y estar en paz, a pesar de las circunstancias que nos asedian. Y el punto número 3, la obra de Dios llena el corazón de Pablo de amor. Y vamos a empezar. Vamos a leer todo lo que es el pasaje, pero vamos a tener en mente algunos puntos importantes. ¿Ya estás? Filipenses 1, del 3 al 8. ¿Lo tienes? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y si te diste cuenta, hay muchos temas que abarcar acá, muchos. Y es que está introduciendo Pablo su carta y está poniendo unas bases para lo que va a decir a partir del versículo 9. Porque a partir del versículo 9 empieza ya el propósito de por qué le escribe. Pero ahorita está poniendo las bases. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La obra de Dios llena el corazón de Pablo de gratitud. Después de un saludo que lo vimos hace 8 días, lo primero que hace es levantar una oración de gratitud. Lo primero que hace Pablo es orar. ¿Y cuál es el tipo de oración que hace? Escucha lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y es que a veces, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa muchas veces. Me voy como que buscando algo sorprendente. Pero si nos detenemos en cada parte, ahí es donde encontramos la maravilla de Dios. Doy gracias a mi Dios. Así que te recomiendo que cuando leas, no leas rápido, detente, respira profundo. Doy gracias. La carta comienza entonces con una gratitud. No empieza con una petición o una exhortación o una preocupación como en algunas otras cartas que ya ha escrito o que escribirá más adelante. O inclusive con una queja inmediata. No, empieza con una acción de gracias. Y a pesar de, y otra vez, aquí es donde nos vamos a ir al contexto. A pesar de las condiciones que tenía Pablo. ¿En qué condiciones nos dijeron mi hermano Eliberto y mi hermano Memo? ¿En qué condiciones estaba Pablo? Estaba en la cárcel. ¿Quién da gracias a Dios en la cárcel? No estaba libre, estaba preso. No podía visitar a las iglesias que era su pasión. Era su vida, las iglesias. No estaba disfrutando comodidad, pero a través de ello dio gracias. Humanamente hablando, tendría muchas razones por las cuales quejarse. ¿De qué? De la custodia romana, de las cadenas, porque dice más adelante en este libro que verdaderamente tenía cadenas a un esclavo, a un soldado, gracias, a un soldado. Vivía en una casa que alquilada, y lo dice también Hechos y lo dice Filipenses. ¿Y cómo le hacía para pagar ese alquiler? Vete haciendo esas preguntas. Dependía de tal manera de un apoyo económico de las iglesias, que precisamente nuestro hermano Liberto nos compartía cómo Filipenses participó de ellos, y de hecho lo dice más adelante. Y esperaba un juicio en el cual podría ser liberado o podría ser sentenciado. Y aún así, a través de esas circunstancias, ¿qué dijo? Doy gracias. Esa gratitud no es de nostalgia, es una gratitud que nace de una obra que el apóstol ha empezado a ver, tanto en su persona como en Filipenses. No tan solo da gracias, sino también le pone una pertenencia. ¿Hacia quién está dirigido? ¿Hacia quién está el destinatario de gratitud? Léelo, chécale. Ve, ¿hacia quién? La gratitud en tu Biblia está, no la cierres, la vamos a ocupar. ¿Hacia quién está la gratitud? ¿Hacia quién está este destinatario? No avances rápido, un poquito más antes. ¿Hacia quién? Doy gracias hacia mi Dios. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque
el apóstol Pablo, desde el día que fue cegado y recibió ahí este don, esta gracia, esta salvación, desde ese día ha estado maravillado de las cosas que Dios le ha prestado para ver la obra de la salvación precisamente. Y Pablo ve la mano de Dios obrando en las personas. Muchas veces vemos a las personas si son fieles o no, o vemos a los matrimonios si son fieles o no. Y esto como que los etiquetamos como que están fallando. Y más adelante vamos a ver que esta obra no es precisamente de ellos mismos, sino es una obra de Dios. Principalmente esta obra que da frutos. Pablo no dice simplemente Dios, sino dice a mi Dios. El Dios que lo llamó cuando perseguía a la iglesia. El Dios que sostuvo en los azotes en Filipos, por cierto, lo azotaron cuando iba con él y ¿quién? Y Silas. El Dios que ahora sostiene en la prisión romana es el mismo Dios que dirige su gratitud. Pero curiosamente es el mismo Dios, mi Dios, el que, conociendo la historia de Israel, Jacob también pronunció esa palabra: Jehová será mi Dios. El rey David, sin duda, en Salmos, si te metes en Salmos, muchos de los salmos contienen esta frase: mi Dios. Mi hermano Gama nos compartía otra vez un jueves cuando Tomás, el uno como yo, el incrédulo, decía: Señor mío y Dios mío. ¿Y por qué precisamente? No porque existan muchos dioses o algunos que tú te haces, sino porque la fe verdadera siempre puede decir: Él es mi Dios. Y esta es la parte que el apóstol solo podía decir porque sin Dios, sin conocer el evangelio, sin conocer la gracia, sin conocer la salvación, tenemos muchos dioses. Inclusive nosotros podemos ser nuestros dioses. Me encanta Filipenses y te invito a que te detengas en la semana y puedas desmenuzarlo y puedas detenerte en cada palabra. Porque no tan solo el apóstol empieza con mi Dios, ¿qué dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, sino vete al último capítulo y casi al terminar, 19, ¿qué dice? ¿Qué dice? 4:19. ¿Qué dice? ¿Fuerte? Mi Dios pues, y conocemos ese texto, ¿no? Y lo hemos estudiado muchos jueves acá. Mi Dios, y empieza la carta con este calificativo, con esta pertenencia, y termina con esta carta: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre que me acuerdo de vosotros, pero cuando brota una gratitud, siempre que me acuerdo de vosotros, dice siempre, y pasamos a esta parte de siempre. Y quiero rápidamente que hagas un ejercicio. ¿Cuántas veces aparece la palabra siempre? Del 3 al 8, rápido. En el versículo 3 dice siempre que me acuerdo de vosotros. En el versículo 4 hay un inmediato: siempre en todas mis oraciones. Y cada vez que de repente se puede, no le podemos encontrar una interpretación, una aplicación o un entendimiento rápido. Porque dice el texto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, solamente cuando me acuerdo, cuando logro acordarme, entonces le doy gracias a mi Dios. Como que la traducción no nos ayuda un poquito. La NTV, fíjate cómo lo dice: cada vez que pienso en ustedes, cambia ya la cosa. Le doy gracias a mi Dios. En otras palabras, cada vez que me acuerdo, y vaya, tenemos recuerdos, ¿no? Tenemos recuerdos. ¿Y cómo los hacemos? Le doy gracias a mi Dios. Elvis Carballosa, lo estaba escuchando en la semana respecto a este estudio, lo traduce de esta manera y me encantó: todo recuerdo que tengo de vosotros me lleva a dar gracias. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol, que las características de
los filipenses, de la iglesia de Filipenses, era única, que lo llevaba ¿a qué? A dar gracias. Y todo recuerdo lo llevaba a dar gracias. ¿Por qué Pablo menciona sus recuerdos? Al escuchar el nombre de una persona, inmediatamente recordamos experiencias. Hay recuerdos que producen tristeza, inclusive. Otros producen dolor, decepción. No, a Pablo, a la hora de recordar a la iglesia, le producía ¿qué? Le producía gratitud. Pero no nostalgia, sino gratitud. ¿Y qué es lo que recordaba? Lo vamos a ver más adelante y enlaza perfectamente todos los capítulos del 3 al 8. Pero quiere llamar nuestra atención el apóstol Pablo porque dice, todo recuerdo que tengo de vosotros me lleva a dar gracias. Y otra vez, aquí hay una repetición. ¿De qué? En el versículo 3, vosotros. En el versículo 4, de todos vosotros. ¿Quién no tiene Biblia? Les podemos dar una. Si alguien no tiene Biblia, con gusto les podemos dar una. ¿No? Quien levante la mano sin pena, podemos prestarle una. ¿No? ¿Nadie? Vale. Entonces, el versículo 3 dice vosotros. En el versículo 4 dice todos, ¿qué? ¿Ya lo ubicaste? En el versículo 7, ¿qué dice? También, ahí aparece todos vosotros. Versículo 8 aparece todos vosotros. ¿Y qué quiere el autor? ¿Recuerdan? Recuerdan que si hay una, y eso nos lo está diciendo los que conocen bien de exégesis y homilética y el recurso que tuvimos de hermenéutica. ¿Y qué nos decían? Si hay una palabra que se repite continuamente es porque el autor quiere que observemos. Toma nota. ¿Quiénes son todos vosotros? ¿Quiénes eran? Y por eso les decía que este pasaje abarca 10 años aproximadamente. 10 años de lo que cuando Pablo llegó a Filipos hasta esta fecha que está encarcelado. Desde el principio Pablo contempla a la iglesia como un solo cuerpo. Esto de solo vosotros, todos vosotros, lo contempla en un solo cuerpo. La iglesia no está dividida. Y es lo que está poniendo aquí el apóstol. No eres un individuo. No estás lejos de la iglesia. O más bien, tú no puedes hacer iglesia por ti mismo, sino perteneces a un vosotros. Y este es el cuerpo de Cristo, a una iglesia. Toda la congregación ocupa un lugar en su corazón, está diciendo Pablo. Toda la iglesia. ¿Y cómo empezó? Comenzó en un río, orando. Después, esta muchacha que adivinaba, aunque no hay registro de ella, si se congregó en esta iglesia, no hay registro. Pero lo cierto es de que hubo un milagro en ella. ¿Te acuerdas que hubo? Hubo una liberación. Y una liberación de un espíritu maligno. No tenemos registro de ella, pero entra en el contexto. Después de la consecuencia de esto, pues los metieron a la cárcel porque se quejaron los dueños o los que sacaban ganancias de estas adivinaciones. Y aparece el carcelero de Filipos, el carcelero y su familia. De tal forma que al parecer estas dos familias o estos dos acontecimientos es como inicia Filipenses. Y esto de todos vosotros armoniza precisamente contemplando cómo inició la iglesia y cómo había recibido de parte de Epafrodito, que le llevó una ofrenda. Y me imagino que Pablo, angustiado, saber de cómo iba el progreso del evangelio, le preguntó: ¿y cómo va Filipenses? Y Epafrodito le comenta y le empieza a contar. Y precisamente de ahí se desglosa toda la carta. Pero esto de todos vosotros, entonces ya tiene más información Pablo de quiénes son todos vosotros. Y en el capítulo 1
¿Cómo está ya organizada la iglesia? Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a todos los que, y ya aquí habla de una generalidad, ya no habla de un grupito, sino a todos los santos. Estos son los vosotros, que están en Cristo Jesús, que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos. ¿Y qué? Si una iglesia es de unas 10 personas, necesita obispos y diáconos, podría ser, pero nombrando a todos el apóstol y contemplando también a los obispos y diáconos, sin duda ya era una iglesia grande. Y podría intuirse, ¿por qué? Porque ya habían pasado, como les dije, que habían pasado 10 años. Una iglesia estaba establecida por la gracia de Dios ya. De tal forma que el apóstol podría ver que el evangelio hace algo más que salvar personas, sino forma un pueblo. Y esa es la parte de pertenencia que de repente algunas iglesias o algunas congregaciones o algunos miembros de iglesia les hace falta entender, que forman parte de un pueblo. Y es que vivimos en una época donde comentamos de mi fe, de mi relación con Dios, de mi crecimiento espiritual y y como que solamente es personal. Y no me interrogues, soy yo. Doy gracias a Dios en mi casa, oro en mi casa, canto en mi casa, leo predicaciones. Pero aquí el apóstol Pablo halaga a la iglesia de Filipos porque sí es una iglesia donde se congregan en comunión, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por eso habla constantemente de esto todos vosotros. Porque la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Cristo salva a personas, pero los incorpora a un cuerpo. Y más adelante Pablo nos mostrará por qué ama a todos. Y es curioso porque todos vosotros no tan solo está hablando de una iglesia que es próspera en la obra que Dios ha hecho, o sea, espiritualmente, y de tal forma que esos vosotros están contenidos, ¿quiénes? Los maduros, pero también ¿quién? Los débiles también. Y a ellos también da gracias a Dios. 2:4. ¿A quiénes? También da gracias por dos personas que mi hermano Liberto nos recordó que habían ¿qué? Había fricción. A Evodia y a Síndique. Esto hace más hermosa esta gratitud. Porque no está agradeciendo por una iglesia perfecta, fíjate. Está agradeciendo por una iglesia que está sostenida por una obra que solamente Dios hace. Pero una obra que Dios está ejecutando y la está llevando a cabo. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones por todos vosotros. Y otra vez, por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones. ¿Qué es esto? Es una petición intencional. Es una petición que no es de que, a ver si me acuerdo orar por ti. No, es una oración intencional que se levanta pensando en que hace oración por ellos. Y esta es la traducción que se da aquí. Siempre en todas mis oraciones por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Y Pablo aquí nos hace ver que la gratitud no es un momento aislado de la vida espiritual. Es un hábito. Es un hábito. Hay un reformador, no recuerdo quién, y menciona que la oración es como nuestro respirar, lo comentaba, ¿no? Y esto es un hábito. Es el ritmo de una comunión con Dios. Es esto que nos hace tener una cercanía con Dios. Sus recuerdos de los filipenses lo conducían a la oración. Y la oración vuelve a llenar la memoria de gratitud. Muchas veces nuestras oraciones están dominadas por las urgencias. Te levantas tarde y me pasa. Y ya vas corriendo, ya vas en desfase con tu horario donde tenías que llegar a tiempo. Y empiezas a pedirle, ¿no? Empiezas a pedirle a Dios.
ayúdame, que no me pase nada, que todo salga bien, que gane dinero. Y no es malo, no es malo pedirle a Dios que te bendiga, sino más bien la prioridad. Llegamos delante de Dios con una lista de necesidades, preocupaciones, peticiones, y ciertamente la Biblia nos aconseja esto. Pero Pablo nos enseña que una vida de oración madura también está llena de acción de gracias. No solamente ora cuando algo hace falta, sino también ora con gozo. Y esta es la segunda parte en todas mis oraciones. ¿Qué pide en sus oraciones? Esto no lo vamos a ver, sino lo vamos a ver precisamente en el versículo 19. Y ahí empieza esa petición. Pero por lo mientras, da gracias a Dios. Su oración está enfocada en dar gracias a Dios. 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y todos vosotros, pues ya comentamos. Evodia y Síndique no quedaron fuera de sus oraciones. Evodia y Síndique no quedaron fuera de su gratitud, no quedaron fuera de su amor. Sin duda los va a corregir más adelante, pero ora por ellos. Y más adelante también los exhorta, pero agradece por ellos. Y creo que es la parte que a veces somos muy rápidos en apuntar el mal de mis hermanos. Y Pablo nos muestra que primero oramos. Primero le damos gracias a Dios por la obra que está haciendo con ellos. Con gozo. Ora a Dios con gozo, y esta palabra gozo se va a estar repitiendo en toda la carta. De hecho, es la carta la epístola le llaman, ¿no? La epístola del gozo. ¿Y qué es el gozo? Bueno, primeramente, quiero decirte que el gozo es un fruto, y lo dice en Gálatas, y lo vimos en Gálatas, ¿te acuerdas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto, es un fruto. Es una evidencia de la obra del Espíritu, precisamente, más el fruto del Espíritu. Pero curiosamente, en nuestros tiempos, creo que sí lo podemos confundir con alegría o con un estado de ánimo. O que ese estado de ánimo te produzca una sonrisa o una emoción. Y es que, ¿qué crees? La definición así lo dice. La definición en todos los diccionarios te orilla eso. Fíjate lo que dice. Viene de la raíz griega, chará, y dice, estado de alegría o felicidad basada en una experiencia favorable. Esto es gozo. Pero Pablo destruye esta definición. ¿Por qué? Otra vez, ¿dónde estaba Pablo? ¿Estaba gozando en la playa? Bueno, ¿estaba gozando en una iglesia exponiendo la palabra de Dios lo que le encantaba? No, había muchos impedimentos cuando exponía la palabra de Dios. De tal forma que Pablo experimentaba este gozo, y no precisamente porque llevaba a la condición de su estado que fuera favorable. No sabía si sería absuelto o condenado. Ha sido separado de mucha iglesia que ama, ha sufrido azotes, persecuciones, rechazos, y sin embargo escribe con gozo. Eso significa que el gozo del cristiano no depende de la ausencia del sufrimiento. No está anclado a las circunstancias, inclusive. Está anclado a un Dios. Por eso dice mi Dios y en su obra. De tal forma que un autor define el gozo de esta manera. Te lo voy a leer. El gozo es la satisfacción profunda y permanente que el Espíritu Santo produce en el creyente al contemplar quién es Dios, lo que Cristo ha hecho y las promesas que Él ha dado, independientemente de las circunstancias. Te lo vuelvo a leer. El gozo es la satisfacción profunda y permanente que el Espíritu Santo produce en el creyente al contemplar quién es Dios. Y esto precisamente es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba contemplando la obra que Dios había hecho con los filipenses.
Y le creaba gozo al saber que la obra estaba siendo evidente. Sí, con algunas flaquezas, con algunas cosas que de repente se ven mal, Evodia y Síndique, pero Dios estaba ahí presente. Lo que Dios ha hecho y las promesas que Él ha dado, independientemente de las circunstancias. Así que el gozo nunca está unida a una vida cómoda, nunca está unida a la ausencia de problemas, nunca está unida a la prosperidad. Fíjate, el gozo siempre está unido al Señor, está unido al Evangelio y está unido a la obra de Dios, que es precisamente lo que habla todo el pasaje. Lo vamos a ver detenidamente. Por eso el gozo de los filipenses no es optimista, es una profunda satisfacción espiritual que descansa en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. ¿Qué produce el gozo en nuestro corazón? Porque la respuesta que te pueda dar tu misma alma o tu misma vida pueda que revele dónde está tu tesoro. ¿Qué produce gozo en tu vida? ¿La salud, el trabajo, el dinero, las circunstancias? Pues ¿qué crees? Eso va a desaparecer. Va a desaparecer. Y entonces, si va a desaparecer, ¿qué va a desaparecer también? El gozo. El gozo que solamente el Espíritu Santo puede crear en ti. Por eso, si nuestro descanso está en la obra de Dios que está haciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo, entonces podría permanecer inclusive en medio del sufrimiento y podría entonces pasar el trago amargo, el camino incómodo, pero a través con gozo. Y esto es lo que podemos disfrutar los cristianos. ¿Cuál es la razón de su gozo? La razón de su gozo es un corazón agradecido con Dios, un corazón que lo lleva a recordar a los filipenses y entonces por eso ora y eso le causa alegría a Dios. ¿Qué creen? Si es un problema, cuando las cosas brillan más en el mundo, otra vez, aquí están, que toda la obra magnífica de Dios, que es la salvación. Y es que, sí, somos terrenales, pero de ahí que el hecho de la oración y recordar a la iglesia, créeme que te va a dar una visión aún mejor que todo preocuparte por las cosas perecederas. Versículos 5. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando gracias a Dios, está orando por vosotros. ¿Y qué dice el 5? Por vuestra, ¿qué? Comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y fíjate cómo está este pasaje, quiero que ubiques entre qué pasaje y qué pasaje está el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Entre qué pasajes y qué pasajes está? Está entre vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El gozo de Dios no descansa en una emoción pasajera, sino en una comunión perseverante. Vuestra comunión en el Evangelio, en una obra que Dios ha hecho. Una evidencia de obra, de una obra que Dios ha sido fiel al dejar promesas para su pueblo, al dejar promesas que no lo dejará ni un momento, y lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué da gracias? ¿Por qué ora constantemente? ¿Por qué lo hace con gozo? Y la respuesta está en el versículo 5. Checa. Y esta es la parte que la palabra de Dios nos lleva a preguntarle, ¿no? Creo que podemos exprimir un pasaje cuando le hacemos preguntas como estas. ¿Por qué da gracias? ¿Por qué ora constantemente? ¿Por qué lo hace con gozo? Y la respuesta está en por, ¿qué dice? Por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión. Cuando escuchas la palabra comunión, ¿qué es? ¿Saludarnos? ¿Compartir alimentos? Que lo hacemos. ¿Conversar después del culto?
Estas cosas pueden ser buenas para la comunión, pero no es la definición de la comunión. De hecho, la palabra original es koinonía, que lo hemos estudiado algunas veces. Y koinonía tiene sinónimos, esto nos va a abrir un poquito el panorama, que es participación, compartir, asociación, contribución. Mi hermano Gama nos explicaba un poquito más en nuestro contexto, común unión, algo en común, y eso es lo que nos une. Pablo lo explica, fíjate, en el 7, y ahí está la comunión. De tal forma que voy a abarcar también el versículo 7 ahorita. ¿Qué dice? Porque todos vosotros sois ¿qué? Participantes. Y esta palabra participantes es de la misma raíz de koinonía. De tal forma que aquí Pablo sí nos dice qué es esta comunión en el Evangelio. Es koinonía, es participación conmigo de la gracia, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Participantes conmigo. No está describiendo una reunión social, fíjate. Está describiendo una participación activa de la misión del Evangelio. Otra vez, ¿ya te das cuenta entre qué y qué está esto del que empezó la buena obra? O sea, yo no me siento a escuchar la gracia, el plan de salvación y ahí termina todo el cristianismo. No. Aquí nos dice que hay más allá, que esta obra permanece en los fieles cristianos. Los filipenses no solamente escucharon el Evangelio, y lo vemos en el 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, ¿y qué? ¿En mis qué? En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. En otras palabras, los filipenses sostenían el Evangelio. Los filipenses sostenían el progreso del Evangelio que el apóstol Pablo desarrollaba. También los defendía. Se identificaban con él cuando estaba encarcelado a causa de Cristo. Lo ayudaban económicamente. Enviaron a Epafrodito para servirles. Más adelante lo vamos a leer. Compartieron sus cargas, sus luchas, sus aflicciones y compartieron este privilegio. Esto es lo que llama comunión. Participar. No. La comunión del Evangelio no es venir solamente a tomar la Santa Cena. Si solamente este ha sido tu objetivo de venir a tomar la Santa Cena, que de hecho es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó, pero va más allá, porque inclusive la comunión, la Santa Cena termina en Corintios ¿con qué? Y todas las veces que comáis y bebáis, ¿qué? Anunciad. La obra que Dios hace contigo no se queda solamente en tu lugar. No se queda ahí. Te despierta, te hace cosquillas y te levanta. Todas las cartas confirman esta idea, fíjate. Filipenses también dice en el 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Te das cuenta cuál es la comunión verdadera de la iglesia, de una iglesia? Esa es la comunión verdadera. ¿Cómo te va cuando compartes la palabra de Dios en tu empresa o donde trabajas? ¿Cómo te catalogan? ¿Cómo te identifican? Si hay esa obra que Dios ha hecho en tu vida, si hay un reflejo de esa comunión, que perteneces a una iglesia comprada con sangre preciosa. Observa las palabras combatiendo unánimes. No es una iglesia sentada observando. No es una iglesia, es una iglesia que participa. Los filipenses enviaron ayuda económica a Pablo. Y él les dice en el 4,
4:14, ve rápidamente conmigo por si me equivoco. 4:14. ¿Hiciste bien en qué? En participar conmigo en mis tribulaciones. Participar. Participaron con recursos, con sacrificio, con generosidad y con entrega, sin duda. Ellos hicieron lo suyo para el avance del evangelio. La iglesia de Filipos trabajó. Por eso Pablo puede decir en el capítulo 4:15 y en el 16 que ninguna otra iglesia compartió con él de esta manera. Y por eso halaga mucho a la iglesia de Filipos. Y por eso le da gracias, por eso está agradecido con su Dios y por eso ora y por eso recuerda de estas cosas que Dios hace en la iglesia. Ninguna otra iglesia compartió con él de esa manera, lo comenta. La participación perseverante de todo el pueblo de Dios en la vida, fíjate una definición, la participación perseverante de todo el pueblo de Dios en la vida, en la misión, el sufrimiento, la defensa y el avance del evangelio. Y esto me encanta porque terminamos y personalmente fui exhortado a los estudios que teníamos en discipulado. ¿Cómo se llamó el tema general? Misiones. Pregunta, si Pablo escribiera hoy una carta a nuestra iglesia, y lo voy a cumplir, te prometo que con eso terminamos. Y si me dan permiso de que 8 días termino el pasaje. Vale. Si Pablo escribiera hoy una carta a nuestra iglesia, ¿podría dar gracias por nuestra comunión en el evangelio? ¿Cómo nos recordaría Pablo? ¿Cuál sería sus palabras de gratitud de esta iglesia? ¿Estamos participando junto a la causa del evangelio? ¿Nos duele que Cristo no sea conocido? Vamos a tener un evento la próxima semana. ¿Qué tanto te apasiona? He tenido la oportunidad de dar clases en una escuela y verdaderamente hay chicos que necesitan de Dios. Hay chicos que necesitan saber la verdad de Dios, la obra de salvar. Hay mucha maldad. Hay mucha maldad con los pequeños. Son groseros. No hay temor. Hay mucha perversión. Y descarada, descarada. ¿No te duele eso? ¿Estamos participando juntos a la causa del evangelio? ¿Nos duele que Cristo no sea conocido? Oramos por el avance del evangelio. Te vienes los jueves a orar y tenemos una oración específica por la propagación del evangelio. Tenemos una oración específica y cuando nos rolamos las oraciones, a mí me toca, me ha llegado a tocar y sin duda a los que has estado aquí también te ha tocado orar por el evangelio. ¿Servimos en los dones que Dios nos dio o nos resistimos y decimos, es que tengo otras ocupaciones? De hecho, ya es tarde, hermano, ya es tarde, vámonos. Pues tenemos la obra misionera que fuimos exhortados otra vez en el discipulado. Defendemos la verdad cuando es atacada. ¿Has escuchado, hermano, familia, has escuchado cómo hay gente que deshonra a Dios verbalmente y tú estás presente
y no puede hacer nada de repente y no llamas la atención, no exhortas. Porque esta fue la comunión que llenó de gozo el corazón de Pablo al saber de los filipenses que compartieron con ellos desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que Pablo estuvo con Lidia hasta ese momento, 10 años, hasta ahora. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo ve una iglesia no perfecta. Pablo ve una iglesia que Dios está obrando, porque lo vemos otra vez con Evodia y Sintique. Pero sí ve una iglesia que capítulo 3 lo vamos a estudiar, pero sí ve una iglesia con una comunión que quedó en un, más bien, no ve una iglesia que su comunión quedó en el pasado. De hecho, no desapareció cuando Pablo se fue. No, la iglesia permaneció. No terminó cuando llegaron las pruebas, inclusive, porque habían pasado 10 años. No se apagó con el paso de los años. Y precisamente esa continuidad es la que llena de confianza el apóstol. Esa continuidad que han pasado durante 10 años desde que él evangelizó, hasta eso Dios ha estado presente. Y por eso es testigo Pablo, por eso es testigo de que Dios ha empezado una buena obra. ¿Pero qué significa? Pablo no está diciendo que la iglesia de Filipos nunca haya fallado. Ya vimos conflictos, tenían diferencias, necesitaban exhortaciones, necesitaban crecimiento. La perseverancia no significa ausencia de luchas. Y esto lo vemos en la iglesia y creo que lo hemos experimentado. Como iglesia nos dolemos que fallemos, pero estamos en esta obra que Dios ha empezado. Cuando contempla una iglesia, Pablo, cuya comunión es el Evangelio y que ha permanecido desde el primer día hasta ahora, entonces en este momento es donde Pablo alza la mirada y deja de mirar a la iglesia y deja de mirar qué características tiene la iglesia y pone su mirada hacia el eterno. Entonces Pablo pronuncia una de las declaraciones más gloriosas de este primer pasajes, estando persuadido. Termino con esto. Quiero dejarte una actividad y la actividad es esta, que en el transcurso de la semana tú puedas cuestionarte, la obra que Dios empezó en mi vida ha dado fruto de tal manera que entonces mi seguridad de esa perseverancia me lleva a un final feliz, a un día glorioso, que precisamente es como termina este versículo 6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que medites y quiero que te preguntes, ¿Dios verdaderamente ha empezado una obra en mí? Porque si Dios ha empezado una obra en ti, entonces ten la seguridad de que Dios la terminará, como lo dice el versículo que concluimos, el 5, el 6. Y entonces sí te pido que pongas tu vida en sintonía con el apóstol Pablo y que cuestiones más cosas de este pasaje y que puedas reflexionar en tu vida. Porque creo que una de las cosas que nos llama el Evangelio es al arrepentimiento.
Y este arrepentimiento, sin duda, es un arrepentimiento primeramente de un cambio de vida donde Dios abre mis ojos y veo la realidad de mi vida. Y es una constante actividad del cristiano, donde el arrepentimiento sin duda hace el milagro que Dios empieza. Y es precisamente esto, de empezar una obra. Quiero pedirte que te arrepientas de tus pecados y abandones toda la confianza que puedas recurrir en tus propios méritos, que corras a Cristo. Pero si por otro lado, si has visto que ha empezado una obra en ti, sigue poniendo la confianza en Dios, ese que produjo en ti esa buena obra. Y dale gracias como el apóstol. Y dale gracias por tener una iglesia en la cual te puedes apoyar y en la cual puedes crecer juntos, como en toda la carta de Filipenses nos va a estar exhortando. Sal de este lugar admirando a Dios. Sal de este lugar buscando ese lugar único donde puedes encontrar esa satisfacción de tu alma. Al Dios que sostiene la obra, al Dios que perfeccionará la obra. Y si pones la mirada en Jesús, créeme que el consejo del apóstol Pablo, que más adelante lo vamos a estudiar, de poner la mirada en Cristo, no nos vamos a decepcionar, sino al contrario, nuestras vidas van a estar seguras. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú obras grandemente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias porque podemos ver que la obra que tú empiezas, nunca la abandonas. Nosotros sí abandonamos muchas obras, pero tú no. Gracias porque podemos darte esa atribución a ti de que tú estás obrando en esta iglesia, en cada uno de los integrantes. Gracias por ello. Te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos para ansiar ver más a Cristo, para ansiar conocerlo más. Queda con nosotros y que tu Espíritu Santo obre grandemente en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.